Hola a todos y bienvenidos a Toy Tumor 2, una creación de Chamomili. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el primer Toy Tumor, conocimos una versión bastante peculiar de Andy, quien comienza jugando de forma bastante brusca con Woody y Buzz, tratándolos de una manera que probablemente ningún juguete agradecería. Su madre le avisa que se está haciendo tarde para la escuela, por lo que Andy los deja sobre la mesa y se marcha. Poco después, Woody comienza a mostrar que algo extraño ocurre con su cuerpo. Cuando Andy regresa por la noche, descubre que sus juguetes han desaparecido, y tras escuchar ruidos en su habitación, se encuentra primero con Balloon Boy, en una inesperada referencia a FNAF. Sin embargo, poco después descubre lo realmente importante. Woody, Buzz y el señor Cara de Papa se habían fusionado, dando origen a una enorme criatura conocida como Toy Tumor. La criatura ataca a Andy y posteriormente a su madre, quien intentaba protegerlo, acabando con su vida al absorberla. Andy intenta defenderse disparándole varias veces, pero las balas prácticamente no le hacen nada, y Toy Tumor termina abalanzándose sobre él. El video termina sin mostrarnos directamente qué ocurre después, dejando el destino de Andy y de la criatura sin confirmar. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El segundo episodio comienza mostrándonos un recuerdo de Andy, cuando se encontraba afuera de su casa jugando con Rex, y al igual que vimos antes, su comportamiento con los juguetes sigue siendo bastante extraña, y sobre todo violenta. Su diversión dura poco, pues su madre le ordena entrar a la casa, y cuando Andy se niega porque quiere seguir jugando, termina recibiendo una golpiza. No, no, no! Just like your shifted rifle, I haven't thrown you in the dumpster after you were born. So stop whining like a little pussy and do what I say. Do you understand? Yes, Mama. Tras este recuerdo, regresamos al presente, donde Andy despierta, confirmando que sobrevivió al ataque con el que terminó el video anterior. Andy recuerda lo sucedido, pero no tiene idea de dónde se encuentra. Al observar el entorno, descubre que ha aparecido a las afueras de un parque de diversiones, mientras algo intenta atraerlo a su interior. What the fuck is that? Nanny? Nanny, wait! Nanny. Andy. Yes, Nanny. It's all your fault, Andy. Sorry, Nanny. I just wanted... Wait. That's not my fault, you bitch! I didn't do anything! Nanny, help me, baby! Con lo mostrado, queda claro que Toy Tumor está detrás de todo esto, utilizando el cuerpo de la madre de Andy para manipularlo psicológicamente y conseguir que avance hacia el parque. Tiempo después, Andy despierta en la sección del carrusel, completamente inmovilizado y con ambos brazos sujetos a los caballos de la atracción. Sin posibilidad de liberarse, el mecanismo comienza a funcionar, poniendo en marcha una tortura bastante poco convencional. A medida que los caballos se desplazan, sus brazos son sometidos a una tensión y tracción cada vez mayores, hasta superar lo que sus articulaciones pueden soportar y terminan desprendiéndose de su cuerpo. Evidentemente, Andy permanece consciente durante el proceso, sufriendo un dolor intenso mientras es incapaz de detener el mecanismo. Sin embargo,
Perder ambos brazos resulta ser solo el comienzo, pues Andy recibe la visita de una cara bastante familiar, Rex, aunque convertido ahora en una versión mucho más perturbadora del juguete que conocimos al inicio. Rex se encarga personalmente de continuar con el sufrimiento de Andy, sometiéndolo a diferentes torturas, mientras este permanece completamente indefenso. Esto parece reforzar una peculiar tendencia dentro de Toy Tumor. Los juguetes que Andy maltrata terminan regresando para vengarse de él, tal como ocurrió anteriormente con Woody, Buzz y el señor Cara de Papa. This my day to the nasty, you sons of bitches! Don't talk to me ugly! Still forced to smell that rotten pussy breath of yours! Shut up, shut the fuck up! You pay for every second of my suffering! La escena se corta repentinamente, y cuando volvemos a ver a Andy, las consecuencias hablan por sí solas. Su cuerpo permanece inmóvil y sin el más mínimo signo de vida, confirmando que esta vez su encuentro con los juguetes tuvo un desenlace definitivo. Poco después, aparece nuevamente la abominación formada por Woody, Buzz y el señor Cara de Papa, utilizando una máquina de escribir para dejar un último mensaje. You'll pay for everything you've done to us! Con este final, se revela que el destino de Andy es mucho peor de lo que parecía. El mensaje de Woody confirma que no puede morir dentro de esta dimensión, ya que sus células se regeneran, y una vez recuperado, todo el ciclo comenzará nuevamente. Esto explica por qué Andy sobrevivió a los acontecimientos del primer video, y también dejan claro que las torturas no buscan acabar definitivamente con su vida, sino hacerlo sufrir una y otra vez como castigo por la forma en que trataba a sus juguetes. Rex incluso quiere continuar inmediatamente con su venganza, pero Woody le pide paciencia, asegurando que Andy todavía no está preparado para su próximo tormento. Por lo tanto, más que cerrar la historia, Toy Tumor 2 revela que Andy quedó atrapado en un ciclo aparentemente interminable, donde sus antiguos juguetes pueden seguir vengándose de él cada vez que su cuerpo se regenere. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Toy Tumor 2? Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.